Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al último taller de ABEA de este ciclo de talleres. Y bueno, pues la grabación de hoy o el taller de hoy habla de la memoria y de la atención. ¿Para qué y por qué? Es muy curioso y empezaba también el taller en vivo a explicar que normalmente nos acordamos de la memoria y de la atención precisamente cuando nos falla o cuando no está. Así que hoy os quiero explicar un poquito más qué papel juega la memoria y la atención en la vida diaria y qué podemos hacer pues para optimizar, para mantener o para trabajar un poquito más de forma consciente esa memoria y esa atención. Así que espero que disfrutéis del taller y empiezo pues por algo que sabemos y que en talleres anteriores pues también me ha gustado comentar. Pues ¿por qué? Porque sabemos que el cuerpo humano es uno de los mecanismos, es una de las máquinas más complejas que conocemos a día de hoy. Así que también nos regimos por esta segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los sistemas tienden al desorden y tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí, también tendemos al desorden. Esto extrapolado a un mundo de la terapia ocupacional o del día a día, entre comillas, podría explicar por qué cuando nos encontramos, por ejemplo, en situaciones de pues con un diagnóstico de depresión o estamos pasando etapas más tristes. Siempre la tendencia general, ¿vale? Suele ser a ese abandono de las actividades básicas, como el aseo, el autocuidado, el manejo de la casa, las cosas del día a día, igual que también ocurre en nuestro cuerpo. Pues nos podríamos basar en la segunda ley de la termodinámica. Y es verdad que desde el origen las cosas se han ido estudiando, han ido renovándose, han ido mejorando, pero sabemos, ¿vale? Que este es un poco el principio que nos va acompañando a los seres humanos. Por tanto, una de las bases principales, como siempre os digo en todos los talleres, es conocerlo. Vale, pues quería empezar este taller con tres frases, con tres eslóganes impactantes un poco, que desde luego no son míos, son de investigadores conocidos que a día de hoy trabajan en neurociencia. Y es que ante situaciones de estrés, parpadeamos mucho más, ¿vale? Esto lo saco de una investigadora muy reconocida que se llama Nazaret Castellanos. Ella estudia mucho el funcionamiento del cuerpo y a mí también lo que me interesaba en estos talleres es poder dar un paso hacia otra vertiente que es el estudio del cuerpo en la vida diaria o en el mundo de la terapia ocupacional. Por tanto, ¿por qué parpadeamos mucho más en situaciones de estrés? Pues porque inevitablemente todo nuestro cuerpo está conectado, aunque paradójicamente a veces pensemos que una cosa va por un lado, otra cosa va por otro. No, está todo muy conectado. El movimiento del ojo va condicionado con el ciclo cardíaco. Ojo, cuidado. O sea que el ritmo, si estamos muy estresados, aumenta el ritmo del corazón, aumenta el ritmo de los ojos y por tanto va a tener un impacto significativo en lo que es nuestra memoria, nuestra atención y el funcionamiento general de nuestro cerebro. Y esto, que lo voy a repetir muchísimas veces, no solo somos una parte neurocientífica, no digamos ese funcionamiento del cuerpo que sí, sino también el contexto. El contexto va a influir significativamente en lo que es la atención, la memoria y en nuestro día a día de una forma inevitable. Entonces, la atención y la memoria. Vamos a empezar por el principio. Y es que el cerebro está constantemente bombardeado con muchísima información, muchísimos inputs. Esto cada día se habla más del bombardeo que tenemos de información, de anuncios, marketing, colores, sonidos, pero solo atendemos conscientemente, o sea, solo lo que atendemos conscientemente tiene grandes probabilidades de ser recordado, ¿vale? A diferencia también de otras cosas que se repitan muchas veces de una manera menos consciente, pero que al final también acaban recordándose. Por tanto, hablamos aquí de la atención selectiva, ¿vale? Controlada principalmente por las regiones del córtex prefrontal y del tálamo, ¿vale? ¿Qué deciden? Pues qué estímulos son relevantes para almacenar la memoria a largo plazo y que no necesitamos discriminar por pura supervivencia. No podemos abarcarlo todo porque si no estaríamos muy saturados y no seríamos funcionales. Por tanto, os pongo un ejemplo. Si estáis en una cafetería o si ahora mismo estáis atendiendo a este taller, pero hay otras cosas sonando, ¿vale? Prestamos atención a la conversación, en este caso de un amigo, probablemente recordaremos mejor lo que dijo
nuestro amigo que llevaba vestida la persona que teníamos sentada a nuestra derecha, ¿vale? Pues sí, lo vimos, pero no recordamos esa información. ¿Por qué? Porque no la procesamos de una manera consciente. Por tanto, perdón, sería digamos, la información preliminar de esa atención. Aunque creamos que podemos hacer varias cosas a la vez, ¿vale? Y es verdad que muchas personas pueden decir, sí, sí, yo puedo hacer varias cosas a la vez. No he venido yo hoy aquí para romper a nadie ninguna ilusión, pero la verdad es que el cerebro no está optimizado para él, ¿vale? O sea, no somos multitarea, aunque realmente lo hagamos y nos gustaría. Tendremos tendencia a fallar mucho más cuando estamos jugando a ser máquinas multitarea. Cambiar la tarea frecuentemente reduce, ¿vale? Significativamente el rendimiento y dificulta lo que es la consolidación de los recuerdos, ya que interrumpe la atención sostenida. Por tanto, yo estoy haciendo varias cosas a la vez, no quiere decir que las haga mal, pero tengo más posibilidad a fallar, más posibilidad a distraerme o a equivocarme. Estudios han mostrado que personas que realizan tareas múltiples tienen menor capacidad de recordar detalles incluso minutos después. Por tanto, yo lo que quería en estos primeros minutos, ¿vale?, del taller es que conozcamos por encima, no hace falta acordarse de todo, pero que tenemos diferentes tipos de memoria. Sabemos que está la memoria sensorial, ¿vale? Que es esa de milisegundos, retiene esa información que proviene de los sentidos brevemente. Y, pues, por ejemplo, hay un sonido, hay una imagen, pues eso es la memoria sensorial, la primera que captará esa información. Luego veremos la memoria a corto plazo y memoria de trabajo, que es un poquito más duradera, mantiene y manipula la información temporalmente. Y, por ejemplo, aquí, cuando queremos recordar un número de teléfono mientras lo vamos a escribir o mientras lo vamos a marcar, eso sería la memoria a corto plazo, ¿vale? Y que no puede ser interrumpida. Si yo estoy recordando un número de teléfono y alguien me habla, alguien me interrumpe, esa memoria a corto plazo se para. Y luego nos encontramos la memoria a largo plazo. Sabemos que sí, que ya es para toda la vida. Está la explicativa, está la episódica, que es una de las primeras que se pierde con el paso de la edad también. La semántica, la implícita, la procedimental. Vamos a ver, es verdad que esto es un poco más teoría, no hace falta que lo recordemos todo, pero sí que nos acordemos de esas tres fuentes importantes, ¿vale? De memoria, la sensorial, la a corto plazo y la a largo plazo. ¿Por qué? Porque saber esto en un momento dado, cuando lo necesitemos aplicar en la vida diaria, nos va a hacer las cosas mucho más fáciles. Y luego, la compañera, la prima, la hermana del alma de la memoria, que sería la atención, ¿vale? Yo no puedo memorizar cosas si no estoy atendiendo a ellas. Por tanto, amigas para siempre, atención y memoria. Tenemos la selectiva, que es la de me enfoco a un elemento en que me interesa, algo que me despierta interés o me llama la atención, selectiva. Atención sostenida, mantengo mi atención durante 30 minutos. La dividida, ¿vale? Atiendo varios estímulos al mismo tiempo. La alternante, voy cambiando de foco, ¿vale? Estoy atendiendo aquí y luego me voy a ese otro sitio. Y la involuntaria es la automática, provocada por estímulos intensos o novedosos. Por ejemplo, pues alguien grita ¡fuego! Automáticamente voy a dejar de hacer lo que yo esté haciendo, por muy interesante que esté, porque es de manera involuntaria esa atención, un poco relacionada también con la supervivencia. ¿Qué pasa? Pues que sabemos que atención y memoria son primos hermanos, ¿vale? Pero que no hay memoria sin olvido, ¿vale? Y cuando hablamos de ello, os decía al principio que muchas veces hablamos de la memoria, pues precisamente, o nos acordamos de ella cuando no funciona correctamente. Y es que no podemos entender la memoria sin entender el olvido. Hay diferentes tipos de olvido, hay interferencias, hay desplazamientos, hay decaimiento de la información. Y saber también que mucho, y no quiero decir con esto siempre, ni mucho menos, pero muchas veces que podamos encontrarnos en situación de falta de atención, de olvido, podemos pensar que puede estar relacionado con estrés. ¿Quiero decir esto que sea siempre? No, absolutamente no. Pero saber que el estrés es un factor que va a condicionar, ¿vale?, esa atención y, por tanto, también la memoria. Pero ¿cómo me sirve esto? O sea, ¿qué quiere decir toda esta información en mi cuerpo? Bueno, pues tenemos que saber que cuando estamos atendiendo a una información concreta,
¿vale? Seguimos respirando, los ojos se siguen moviendo, el corazón sigue latiendo, ¿vale? Y todo nuestro cuerpo sigue funcionando. Y eso va a condicionar significativamente cómo nosotros atendamos, ¿vale? Esto por un lado. Así que el otro día les comentaba, ¿vale? Que una de las técnicas en las que esto se trabaja o eso se practica, ¿para qué? Para trabajar la atención, muy asociado también a la meditación, ¿vale? La atención consciente. Es una práctica que sería el body scan, ¿vale? El body scan simplemente es una técnica en la que pues, yo estoy tumbada o estoy en una posición que esté confortable. O que esté cómoda, perdón, y lo que voy es enumerando diferentes partes del cuerpo que yo voy visualizando, ¿vale? Voy pasando por el uno, 2, 3. Me preguntaban el otro día, o en varias ocasiones me han preguntado, muchas personas, y yo soy la primera, que dicen, bueno, a mí la memoria, perdón, la cabeza se me va a otro sitio, la compra, no sé qué, tengo que trabajar, tengo que responder un correo. ¿Cuál es mi invitación? A no asustarse por eso. Es verdad que todas las mentes nos pasan cosas así, pues unas más, otras menos, otras les cuesta más volver, otras les cuesta más irse, pero siempre intentar cuando estemos haciendo ese tipo de prácticas el volver al punto en el que estábamos, reconducir la atención, ¿vale? Por tanto, cuando estemos hablando de atención y memoria con esa perspectiva del cuerpo, que sepamos que se puede trabajar pues, con esta técnica y con otras muchas otras que estarían relacionadas también con las prácticas de meditación. Como os digo siempre y os sigo diciendo hoy aquí, el contexto importa, ¿vale? Yo puedo presentaros esto, pero si cada uno tiene su contexto y estamos en un contexto pues, de una situación más compleja, un poco más de estrés, dificultad, pues tenemos que saber que estos talleres son genéricos, ¿vale? Tendríamos que adaptar a cada una de las situaciones. Por tanto, necesitábamos el cuerpo. ¿Vale? Hablaba del cuerpo, forma parte de la atención y de la memoria, porque ya os digo, no tenemos la cabeza separada del cuerpo, por tanto se enseñaba esta técnica, pero luego hay otros elementos. Hay el factor de intención y motivación, ¿vale? Un sentido de la actividad. Si yo sé que hacer esta práctica, pues a la larga me va a ayudar, aunque ahora me cueste, yo voy a tener tendencia a repetirla más, a sentirme recompensada por eso. Hábito. Pues siempre os he hablado durante todos los talleres que en general, la clave del éxito, entre comillas, y ya os digo, hay que tener en cuenta el contexto y muchos otros factores, pero en las personas son los hábitos. Estamos creados para tener hábitos y los necesitamos en nuestro día a día. Así que nos quedamos con esto. Y, por último, entender por qué hago algo. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que yo empiezo una práctica, por ejemplo, pues ya sea de, venga, voy a intentar pasar por diferentes fases de mi cuerpo, pues para tener la atención, para controlarme mucho más, que esto repercutirá en mi atención y memoria. Muchas veces no sé por qué lo hago, no sé los beneficios que eso va a tener. Por tanto, pues aguanto un, dos, 3 días y luego, pues mira, que hace mucho calor hoy, ya lo dejo para mañana y lo voy dejando. Por tanto, no se convierte en un hábito. Por tanto, entender por qué hacemos las cosas, ¿vale? Tener una perspectiva, una reflexión, digamos, un pensamiento un poco crítico de, bueno, yo hago esto porque yo me gustaría entrenar, me gustaría practicar estas habilidades que me van a ayudar a X cosa. Esto nos va a permitir crear hábitos de una manera más consciente. ¿Por qué? Porque hay días en que no nos va a apetecer y no lo vamos a querer hacer, pero sabiendo esto, pues podemos, aunque sea mínimamente, mantenerlo para crear los hábitos. Así que esta es un poco la idea general de cómo funciona el cuerpo en la atención y la memoria. Y esto, como os digo yo siempre, y esto no es la primera vez que sale, es un poco efecto dominó, efecto remolque, ¿vale? Entonces, bueno, pues hago algo que me va bien, que me sienta bien, que sé que me va a ayudar en ciertos aspectos y voy buscando otras cosas relacionadas, como por ejemplo, pues bueno, voy a intentar moverme un poquito más. Voy a intentar dormir un poquito mejor, aunque no me duerma directamente, pero estar en la cama tranquila, leyendo y luego cerrar los ojos. Voy a intentar alimentarme un poquito mejor. Voy a intentar salir un poquito más. Eso es lo que estamos buscando. El cuerpo no se queda solo con una cosa, ¿vale? Sino que luego busca más. Y eso es lo que también queremos con la atención y la memoria. Por tanto, ¿es un tema de ser disciplinado? Bueno, en verdad no es un tema de que tengamos que hacer 200 cosas todos los días, porque eso hablábamos también en el taller, que hay veces que a día de hoy
el bienestar y el cuidarse se torna un trabajo complicado que incluso puede llegar a estresar, ¿vale? Sino que en verdad es ir a pocos, ¿vale? Pues a poquitos. Si hoy puedo uno y mañana puedo dos y hoy vuelvo a poder uno, es ir creando poco a poco esas situaciones. Como bien dicen estos neurocientíficos que yo os comentaba un poco al principio, sería dirigir la jaula de monos a los que les ha picado un escorpión, ¿vale? Ir dirigiendo todos esos pensamientos, pam, 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 informaciones que están siempre en nuestra cabeza, pues irlas dirigiendo en la medida de lo posible. ¿Cómo? Con iniciación, con práctica, con refuerzo y sobre todo con ese mantenimiento. Necesitamos mantener eso. Por tanto, este sería el combo perfecto. No nos sintamos presionados por tengo que hacer 12 horas de esto todos los días. Pues no, hay días que se puede un minuto, hay otros días que se pueden 5, hay otros que se pueden 15. Ese es el truco, ¿vale? No ponernos varas de medir o exigencias muy altas. Y ya entro un poco en los tips de utilidad entre lo voluntario y lo involuntario, ¿vale? Aquí viene un poco este combo general. Sabemos que dentro de la atención, sabemos que dentro de la atención y la memoria, ¿vale? Estar tumbados aumentaría la divagación mental. Esto lo sacaba yo también de un curso que hice también muy interesante de neurociencia, en el que se estudia un poco cómo maximizar las funciones del cuerpo. Por tanto, ¿qué se recomienda? Pues cuando tengamos la atención, pum, 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 por tanto, memorizar también está muy complicado. Intentar no tumbarnos, ¿vale? Porque esto va a ser puede repercutir significativamente en ese proceso. Igual que nuestra postura. Yo ahora mismo, y cuando digo postura, automáticamente me pongo un poco más recta, me siento un poco mejor, pero soy consciente de que a lo largo de todo el taller, pues yo voy haciendo chepa o me voy moviendo. El ir siendo consciente de la postura que tenemos cada uno va a repercutir, ¿vale? En aumento de emociones positivas, mejora de autoestima, mayor nivel de felicidad, por tanto, esa capacidad, ¿vale? De autocontrol mucho mayor que también vamos a necesitar. ¿Cuáles son las ideas importantes? Bueno, vamos a seguir cayendo en ese momento en el que nuestra atención se va por los cerros de Úbeda, por tanto nos cuesta mucho más memorizar. La idea es aprender a dirigir, ¿vale? Triángulo importante, emoción, pensamiento y acción. No quiero decir que se vaya a eliminar, no se puede eso, sino que tenemos que intentar dirigir hacia donde para nosotros sea lo más funcional. ¿Cuándo es que vamos a notar cambios? Bueno, pues vamos a observar cambios poco a poco en nuestra vida diaria, ¿vale? Más asociado al aprendizaje, esa capacidad de atender más, de memorizar ciertas cosas, ¿vale? Entender también el por qué hacemos algo es importante y fundamental y fomentar la intención, ¿vale? Prioridades, incorporar el hábito va a ser cuando realmente notemos cambios. Por tanto, si yo hago algo beneficioso para mí, estoy interesada, lo fomento, entiendo por qué, pues para mí va a ser bastante más fácil. Incluso eso también se ha extrapolado al dolor crónico, la atención y la memoria, ¿vale? Se asocia mucho porque el dolor crónico también todavía es un poco el desconocido, ¿no? Pero se entiende y se trabaja ya a día de hoy la meditación con el dolor crónico, ese control atencional, ¿vale? Ese mindfulness como formas de, digo, reducir el dolor, entre comillas, porque no es que se vaya a eliminar, es que consigamos no amplificar tanto con la atención ese dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Bueno, pues sabemos que la memoria y la atención son primos hermanos, ¿vale? Y que la memoria y la atención, por consiguiente, están relacionadas con todas las partes de nuestro cuerpo. Importante. Hemos hablado de una técnica muy interesante que era la del body scan, ¿vale? Que era para poder ir pasando por diferentes fases del cuerpo. Hay diferentes prácticas de meditación. Me comentaban en el taller, bueno, pues yo realizo una práctica X. Cualquiera que os sea útil, ¿vale? Nos va a venir bien para la atención y para la memoria. Pero tenemos que tener en cuenta que no es solo un tema de atención y memoria. Como os digo, está todo unido. Está unido a la alimentación, está unido al movimiento, está unido al descanso. Va a ser más complicado que yo aprenda y memorice cosas un día que he dormido 2 horas. Pues ¿por qué? Porque mi cabeza va a estar seca como la mojama. Entonces, quiero que veáis, ¿vale? Esta
multidisciplinaridad dentro del propio cuerpo, ¿vale? Y cómo podemos irlo trabajando, pues con técnicas como estas o con otras de meditación. Una de las que comentábamos también en el taller en vivo era la escritura, ¿vale? Al final, estas dicen lo que pasa aquí dentro. Por tanto, comentaban varias personas pues lo que les estaba sirviendo el poder ir trabajando la memoria y la atención, pues escribiendo un poco esa autobiografía, cómo estaba escribiendo para drenar también emociones, pensamientos, ¿vale? Y diferentes ideas que han tenido a lo largo de su vida y que eso quedase plasmado para luego poder leerlo. Pues es otra práctica, ¿vale? Que tiene muchísimo interés y que seguramente si habéis acudido alguna vez a algún profesional de la salud mental, pues os haya recomendado, ¿no? Yo os invito a que muchas veces no pensemos bueno, lo de siempre, ¿no? No, no es lo de siempre. Realmente si se recomienda la escritura, como os decía, lo que digan estas es lo que pasa aquí en gran medida. Es una manera de autoevaluarse, ¿vale? De auto apoyarse y de verse desde otra perspectiva. Por tanto, también os invito, ¿vale? A poder utilizar o practicar esta técnica que es tan simple como la escritura, ¿vale? De elementos autobiográficos. Que hay gente que me dice, yo escribir, no. Pues también puede ser por voz, también puede ser por grabación. Yo siempre digo que cuantas situaciones se planteen, cuantas respuestas tendremos que dar. ¿Quiere decir que sean soluciones? Hay que probar, ¿vale? Así que nos quedamos un poco con esta relación de atención y la memoria, todo el cuerpo, a cómo se aplica a la vida diaria y también este pequeño, digamos, coletazo que hacemos con el dolor crónico porque ya se está estudiando, ya se está trabajando, que el dolor crónico con el trabajo de la atención, ¿vale? Consciente, pues podemos intentar reducir esa amplificación del dolor de una manera totalmente científica y verídica. Y dicho esto, pues abre el correo, aquí tenéis mi correo, cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, es totalmente disponible para todos los que lo queráis y lo solicitéis. Yo también estoy en ABEA, la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade. Y nada, pues daros muchísimas gracias por asistir a todo este ciclo de talleres, por atender. Yo espero, precisamente por atender, que algo os haya podido servir. Yo siempre os digo que los talleres son de índole un poco genérico, ¿no? A veces se quedan un poquito cortos, pero me ha gustado mucho compartir las sesiones en vivo, fundamentalmente, pues por esos feedbacks, por esas diferentes ideas y por compartir un rato con todos vosotros. Así que nada, pues un placer y que paséis buen verano. Un abrazo muy fuerte.